Mi hijo me dijo que era muy arriesgado gastar así, cuando yo quise usar $30,000 de mis ahorros para reformar el techo de mi casa que estaba desplomándose. $30,000 que había juntado limpiando casas ajenas durante años, con mis manos agrietadas y mis rodillas destrozadas. $30,000 que eran míos, ganados con mi sudor, con mi esfuerzo, con mi sangre. Pero según Oscar, mi único hijo, gastarlos en arreglar mi propio hogar era un riesgo innecesario. Meses después descubrí que él había tomado prestados $200,000 a mi nombre, sin consultarme, sin pedirme permiso, sin siquiera avisarme, para comprar la casa de los sueños de Daniela, su esposa. Una casa enorme con jardín, con cochera para 3 autos, con acabados de lujo. Una casa que yo nunca podría pagar. Una casa que ahora estaba generando una deuda que amenazaba con quitarme todo lo que tenía. Y cuando esa deuda comenzó a ahogarlos, cuando los bancos empezaron a llamar, cuando los cobradores aparecieron, ellos vinieron a mi puerta exigiendo que yo vendiera mi casa, mi único patrimonio, para salvarlos de las consecuencias de sus propias decisiones. Querían que yo me quedara sin nada para que ellos pudieran mantener su vida de lujos. Querían que yo sacrificara lo único que me quedaba para pagar por sus errores. Y yo, Francisca Godínez, una mujer de 62 años que había pasado toda su vida diciendo que sí, que había pasado décadas haciéndose pequeña e invisible para que otros brillaran, finalmente dije algo diferente. Finalmente dije la palabra que nunca me había atrevido a pronunciar. Les dije que no. Pero antes de llegar a ese momento, antes de ese quiebre definitivo que cambió todo, necesito contarte cómo llegué hasta aquí. Necesito que entiendas que esto no comenzó hace unos meses, cuando descubrí la deuda. Esto comenzó hace décadas, cuando yo todavía era joven, cuando todavía creía que el amor familiar era incondicional, cuando todavía pensaba que si me sacrificaba lo suficiente, si me hacía lo suficientemente pequeña, alguien finalmente me vería. Crecí en una familia donde siempre hubo diferencias marcadas. Mi hermano mayor era el orgullo de mis padres, el hijo brillante, el que estudiaba ingeniería, el que iba a ser alguien importante en la vida. Yo era simplemente la hija mujer, la que debía aprender a cocinar bien, a mantener la casa impecable, a cuidar a los demás sin esperar nada a cambio. Mis sueños no importaban porque, según decían mis padres, yo de todas formas me iba a casar joven y mi futuro esposo se encargaría de mantenerme. Así que aprendí desde muy pequeña que mis deseos venían en último lugar. Aprendí que pedir algo para mí era ser egoísta, caprichosa, desagradecida. Aprendí a hacerme invisible, a no molestar, a conformarme con las obras de atención y cariño que quedaban después de que mi hermano recibiera todo lo bueno. Cuando mis padres pagaron la universidad completa de mi hermano, a mí ni siquiera me preguntaron si quería estudiar. Simplemente asumieron que no era necesario. Me casé a los 22 años con un hombre que resultó ser exactamente lo que mi familia esperaba, alguien que me viera como una empleada doméstica con beneficios maritales más que como una compañera de vida. Tuve a Oscar cuando tenía 23 años. Y desde el primer momento en que lo sostuve en mis brazos, mi vida dejó de pertenecerme. Todo giraba alrededor de él, de sus necesidades, de su educación, de su futuro prometedor. Mi esposo trabajaba en una fábrica, sí, pero el dinero apenas alcanzaba para lo básico. Yo empecé a limpiar casas ajenas para poder pagarle a Oscar clases particulares de matemáticas, uniformes escolares nuevos cada año, excursiones con sus compañeros de clase, libros que no estaban incluidos en la lista oficial, pero que según sus maestros eran importantes. Recuerdo perfectamente las noches en las que llegaba a mi casa con las manos agrietadas de tanto lavar pisos ajenos, con la espalda adolorida de tanto cargar cubetas de agua, y lo único que me mantenía en pie era pensar que estaba construyendo un mejor futuro para mi hijo. Pensaba que él vería mi sacrificio algún día. Pensaba que él entendería todo lo que hice por él. Todas las veces que me salté comidas para que él pudiera comer mejor, todas las veces que usé la misma ropa gastada durante años para poder comprarle zapatos deportivos de marca. Pensaba que cuando creciera, cuando se convirtiera en un hombre, él sería diferente a mi padre, diferente a mi esposo, diferente a todos los hombres de mi familia que solo sabían tomar y nunca dar. Cuando Oscar tenía 17 años, mi esposo murió en un accidente de tránsito. Un camión se pasó un alto y lo golpeó de frente cuando volvía del trabajo. Fue devastador, doloroso, aterrador. Pero también fue liberador de una manera que nunca me atreví a confesarle a nadie, ni siquiera a mí misma durante mucho tiempo. De repente yo era la única responsable de todo. No había nadie más que me dijera qué hacer, cómo pensar, qué sentir, cómo gastar cada centavo. Solo estábamos Oscar y yo contra el mundo.
Y yo estaba determinada a que él tuviera todo lo que yo nunca tuve. Trabajé el doble de lo que había trabajado antes. Tomé 2 empleos de limpieza, a veces 3 cuando había oportunidad. Mis rodillas comenzaron a dolerme constantemente, mi espalda crujía cada mañana al levantarme, mis manos parecían las de una mujer 20 años mayor, pero no me detuve ni un solo día. Oscar iba a terminar la universidad. Oscar iba a tener la vida que yo nunca tuve. Oscar iba a ser mi orgullo, mi recompensa por tantos años de sacrificio silencioso. Y lo logró. Se graduó con honores de la carrera de Ingeniería Civil, consiguió un buen trabajo en una empresa constructora importante, comenzó a ganar un salario que yo nunca había soñado con tener. Yo estaba tan orgullosa de él, tan feliz de verlo triunfar, de verlo usar trajes elegantes, de verlo hablar con confianza sobre proyectos y contratos. Pensé que finalmente todo había valido la pena. Pensé que ahora, tal vez, él podría ayudarme un poco a mí. Tal vez podría retribuirme aunque fuera una pequeña fracción de todo lo que yo había hecho por él durante tantos años. Tal vez ahora que él ganaba bien, yo podría finalmente descansar un poco, trabajar menos horas, cuidar mi salud que ya estaba deteriorada. Pero no fue así. Oscar conoció a Daniela cuando tenía 25 años y ya llevaba 2 años trabajando en la constructora. Ella era secretaria ejecutiva en la misma empresa, venía de una familia acomodada del norte de la ciudad, siempre vestía ropa cara y hablaba con ese tono de superioridad que tienen las personas que nunca han tenido que preocuparse por el dinero. Era hermosa, eso no lo puedo negar. Tenía ese tipo de belleza pulida que viene de tratamientos faciales caros y peluquerías elegantes. Cuando Oscar me la presentó por primera vez, yo traté de ser amable, de mostrarme contenta por él. Preparé una cena especial en mi casa, limpié todo hasta que brillara, cociné sus platillos favoritos desde la infancia. Daniela llegó con tacones altos que resonaban contra mi piso viejo, miró alrededor de mi casa con una expresión que no pudo ocultar del todo, esa mezcla de lástima y desprecio que duele más que cualquier insulto directo. Durante la cena apenas probó la comida. Dijo que estaba deliciosa, pero que ella estaba cuidando su figura, que tenía que mantener ciertos estándares. Oscar se rió y estuvo de acuerdo con ella, como si de repente toda la comida que yo había cocinado durante años para él ya no fuera suficientemente buena. Como si ahora que tenía a Daniela, mis guisos caseros fueran algo de lo que avergonzarse. Rápidamente me di cuenta de que Daniela no me veía como la madre de su novio. Me veía como alguien conveniente. Como una empleada gratuita que podía usar cuando le resultara útil. Los primeros meses fueron sutiles. Me pedía que cuidara a su perro cuando se iban de fin de semana. Me llamaba para que le enseñara a cocinar ciertos platillos porque Oscar los extrañaba. Siempre con ese tono dulce y falso que usaba cuando necesitaba algo de mí. Y Oscar nunca dijo nada. Nunca me defendió. Nunca estableció límites claros con ella. Yo era su madre, la mujer que había sacrificado todo por él, pero ahora Daniela era su prioridad absoluta y yo había quedado relegada a un papel secundario en su vida. Un papel de servidumbre más que de familia. Se casaron un año después en una ceremonia cara en un salón de eventos elegante. La boda costó más de $50,000. Los padres de Daniela pagaron la mayor parte, pero Oscar vino a pedirme ayuda para ciertos gastos. Necesitaba $8,000 para completar el pago del banquete y la luna de miel en Cancún. $8,000 que yo no tenía fácilmente disponibles, pero que saqué de mis ahorros porque era mi hijo, porque era su día especial, porque yo todavía creía que él me lo agradecería algún día. Él ganaba en ese momento casi 4 veces más que yo. Daniela también tenía un buen salario. Entre los dos podían haber pagado esa boda sin problemas, pero era más fácil pedírmelo a mí. Porque yo nunca decía que no. Porque yo siempre encontraba la manera de darle lo que necesitara, aunque eso significara quedarme sin nada. En la boda, Daniela apenas me incluyó en las fotografías importantes. Yo estaba ahí, sí, pero siempre en un segundo plano, siempre apartada de los momentos centrales. Su madre ocupaba el lugar de honor en todas las tomas familiares, mientras que a mí me colocaban al lado junto con tías lejanas y amigos casuales. Oscar no dijo nada. No me buscó para asegurarse de que yo estuviera bien, de que me sintiera incluida. Estaba demasiado ocupado atendiendo a Daniela y a su familia. Después de la boda, compraron un departamento en una zona exclusiva de la ciudad. Era un lugar hermoso de 2 habitaciones con balcón, pisos de madera, cocina moderna con electrodomésticos de acero inoxidable. Costaba $300,000.
Los padres de Daniela les dieron 100,000 para el enganche. Óscar pidió un crédito hipotecario por el resto. Mientras tanto, yo seguía viviendo en la misma casa donde Óscar había crecido. Una casa de 2 habitaciones pequeñas en un barrio que ya no era tan seguro como antes. El techo tenía goteras que empeoraban cada temporada de lluvias. Tenía que poner cubetas por toda la sala y el pasillo cada vez que caía agua del cielo. Las paredes tenían manchas de humedad que crecían como hongos oscuros. La instalación eléctrica era tan vieja que a veces las luces parpadeaban sin razón y yo vivía con el miedo constante de que se provocara un incendio. Pero yo no me quejaba con Óscar. No le pedía ayuda, porque así me habían enseñado toda mi vida. A aguantar, a ser fuerte, a no ser una carga para nadie. Seguía trabajando limpiando casas, aunque cada vez me costaba más esfuerzo físico. Mis rodillas ya no respondían como antes. Subir escaleras se había vuelto un desafío doloroso. Mis manos temblaban a veces por la artritis que comenzaba a desarrollarse. Óscar y Daniela venían a visitarme ocasionalmente, quizás una vez al mes. Siempre era evidente la incomodidad de Daniela en mi casa humilde. Se sentaba en el borde del sofá viejo como si tuviera miedo de ensuciarse. Miraba el techo con las manchas de agua y hacía comentarios pasivo-agresivos sobre lo peligroso que era vivir en esas condiciones, pero nunca ofrecía ayuda real para cambiar la situación. Las visitas siempre terminaban igual. Daniela decía que tenían que irse porque tenían planes, compromisos importantes. Óscar me daba un beso rápido en la mejilla y se marchaban en su auto nuevo que habían comprado ese mismo año. Un vehículo importado que costó $45,000. Cuando pasaban a recoger a Daniela después del trabajo, ella se quejaba si había que esperar 5 minutos extra, pero podían gastarse esa cantidad enorme de dinero en un auto sin pensarlo 2 veces. Cuando Daniela quedó embarazada, todo empeoró. De repente yo era útil otra vez. Me llamaban constantemente para que fuera a su departamento a ayudar. Necesitaban que limpiara, que cocinara, que preparara la habitación del bebé. Yo iba cada vez que me llamaban, dejando de lado mis propios trabajos de limpieza, perdiendo ingresos que necesitaba desesperadamente, porque era mi primer nieto y yo quería estar presente. Pero nunca era suficiente. Daniela siempre encontraba algo que criticar. La comida estaba muy condimentada o muy simple. La ropa del bebé no la había doblado correctamente. La habitación no estaba organizada según el sistema que ella había visto en internet. Y Óscar asentía con todo lo que ella decía, validando cada crítica, cada comentario despectivo hacia mí. Cuando nació el bebé, un niño hermoso al que llamaron Mateo, yo estaba emocionada de ser abuela. Pensé que este sería un nuevo comienzo, una oportunidad para reconstruir mi relación con Óscar, para sentirme parte importante de su familia. Pero rápidamente me convertí en la niñera gratuita. Me llamaban a cualquier hora para que cuidara al bebé porque ellos querían salir a cenar, ir al cine, tomar vacaciones de fin de semana. Yo decía que sí cada vez. Cancelaba mis propios trabajos, mis escasas actividades personales, cualquier plan que pudiera tener, porque era mi nieto y lo amaba con todo mi corazón. Pero nunca recibía un agradecimiento genuino. Nunca me ofrecían siquiera compensación por el dinero que perdía al no poder trabajar esos días. Era simplemente mi obligación como abuela, como madre, como la persona que existía para servir a los demás. Mientras yo cuidaba a Mateo en mi casa deteriorada, con goteras y humedad, ellos publicaban fotos en redes sociales de sus cenas en restaurantes caros, sus escapadas románticas a la playa, sus compras en tiendas exclusivas. Daniela presumía constantemente su nueva bolsa de diseñador que costaba $3,000, sus zapatos italianos, sus tratamientos de belleza mensuales. Dinero que fluía libremente para ellos, pero que nunca llegaba a mí, ni siquiera cuando claramente lo necesitaba. Los años pasaron y yo seguí trabajando, aunque mi cuerpo cada vez protestaba más. Tenía 60 años cuando finalmente tuve que aceptar que ya no podía seguir limpiando 3 casas al día como lo había hecho durante décadas. Mis rodillas me traicionaban en las escaleras. Mi espalda se quejaba cada vez que me agachaba a limpiar pisos. Mis manos temblaban tanto por las mañanas que a veces no podía ni siquiera abrir un frasco. Reduje mi carga de trabajo a solo 2 casas por semana, las que me pagaban mejor y me trataban con más respeto. Eso significaba menos dinero, obviamente, pero ya no tenía alternativa. Mi cuerpo simplemente no daba para más. Empecé a vivir de manera aún más austera de lo que ya vivía. Compraba solo lo indispensable en el mercado.
Reutilizaba todo lo que podía. Apagaba las luces obsesivamente para ahorrar electricidad. Cada peso contaba. Pero había algo que me preocupaba más que cualquier otra cosa: el techo de mi casa. Ya no eran solo goteras ocasionales. Había secciones completas donde el concreto se estaba desmoronando. Podía ver el cielo a través de las grietas en algunas partes. Durante las tormentas fuertes, el agua caía como cascadas dentro de mi sala. Había hongos creciendo en las paredes. El olor a humedad era tan intenso que impregnaba toda mi ropa. Un día vino un vecino que trabajaba en construcción y me dijo algo que me heló la sangre. Me explicó que el techo no solo estaba en mal estado, sino que era peligroso. Que había un riesgo real de colapso, especialmente si venía una tormenta fuerte como las que cada vez eran más frecuentes. Que yo no debería estar durmiendo ahí, que era un milagro que no se hubiera caído ya sobre mí mientras dormía. Esa noche no pude dormir. Me quedé mirando el techo agrietado, imaginando lo que pasaría si se derrumbaba mientras yo estaba en la cama. Imaginando morir aplastada en mi propia casa, sola, porque no tuve el dinero para arreglarlo a tiempo. Me levanté temblando y esa misma semana empecé a buscar cotizaciones para reparar el techo. Las cifras que me daban los contratistas eran aterradoras. El más barato me pedía $25,000. El más caro, $40,000. Todos coincidían en que era un trabajo urgente, que no podía posponerse más, que cada día que pasaba el riesgo aumentaba. Me explicaban con detalles técnicos que yo apenas entendía sobre estructuras, vigas, impermeabilización, pero el mensaje era claro: o arreglaba el techo pronto, o perdería mi casa completamente. Revisé mis ahorros con las manos temblorosas. Después de años de economizar cada centavo, de negarme cualquier lujo, de vivir con lo mínimo indispensable, tenía $32,000 guardados. Era todo lo que tenía en el mundo. Mi única red de seguridad. El dinero que había planeado usar para mi vejez, para emergencias médicas, para no ser una carga para nadie cuando ya no pudiera trabajar del todo. Pero ahora necesitaba ese dinero para algo más inmediato, para sobrevivir, para tener un techo literal sobre mi cabeza que no me matara mientras dormía. Contraté al contratista que me pareció más confiable, uno que cobraba $30,000 justos. Me prometió que en 6 semanas mi casa estaría segura otra vez, que podría dormir tranquila sabiendo que no había riesgo de colapso. Pero antes de firmar cualquier contrato, antes de entregarle el dinero que representaba décadas de sacrificio, decidí que debía consultarlo con Oscar. No porque necesitara su permiso, sino porque pensé que tal vez él querría ayudarme. Tal vez vería esto como una oportunidad de retribuirme, aunque fuera un poco de todo lo que yo había hecho por él. Tal vez sus valores habían cambiado ahora que él mismo era padre y entendía mejor lo que significaba el sacrificio. Una tarde de domingo los invité a mi casa. Preparé café y compré pan dulce, tratando de crear un ambiente cómodo para hablar. Daniela llegó con Mateo, que ya tenía 3 años y era un niño precioso. Oscar venía distraído mirando su teléfono, como siempre últimamente. Me costó trabajo hacer que me prestara atención completa. Cuando finalmente logré que se sentaran y me escucharan, les expliqué la situación del techo. Les mostré las grietas, las manchas de humedad, las secciones donde el concreto literalmente se estaba cayendo a pedazos. Les conté lo que el vecino constructor me había advertido sobre el peligro real de colapso. Les enseñé las cotizaciones que había recibido de diferentes contratistas. Oscar apenas levantó la vista de su teléfono mientras yo hablaba. Daniela miraba alrededor de mi casa con esa expresión de disgusto que ya me resultaba familiar. Cuando terminé de explicar, hubo un silencio incómodo que se extendió demasiado tiempo. Finalmente, Oscar suspiró como si yo le estuviera pidiendo algo completamente irrazonable. Me dijo que $30,000 era mucho dinero. Que en mi edad, hacer una inversión tan grande en una casa vieja no tenía sentido financiero. Que tal vez sería mejor considerar otras opciones, como mudarme a un departamento más pequeño en renta, algo más manejable para una persona mayor sola. Daniela asintió con todo lo que él decía, agregando que además esa zona de la ciudad ya no era segura, que yo debería pensar en irme a algún lugar más tranquilo. Les expliqué que esta casa era mi único patrimonio, que era el lugar donde Oscar había crecido, donde estaban todos mis recuerdos, donde había construido mi vida, que ya estaba pagada completamente, que era mía, y que mudarme significaría perder mi único bien material y empezar a pagar renta con mi pensión miserable que apenas me alcanzaba para comer.
Oscar se encogió de hombros y me dijo algo que se me quedó grabado como fuego en la memoria. Me dijo que gastar $30,000 en arreglar una casa vieja era muy arriesgado a mi edad, que debía ser más prudente con mi dinero, que los imprevistos de salud en personas mayores eran costosos y yo necesitaría esos ahorros para emergencias médicas, que hacer esa reparación tan cara no era sensato, no era lógico, no era responsable. Muy arriesgado. Esas fueron sus palabras exactas. Mi hijo me dijo que gastar mi propio dinero, ganado con mi propio sudor, en mantener habitable mi única vivienda era muy arriesgado. Me lo dijo mientras él traía puesto un reloj que yo sabía costaba más de $5,000. Me lo dijo sentado en mi sofá viejo mientras su esposa llevaba puesta ropa de diseñador que valía más que mis ingresos de todo un mes. Daniela agregó que además, si yo gastaba todos mis ahorros en el techo, no me quedaría nada para ayudarlos con Mateo, que ellos estaban considerando meterlo a una escuela privada bilingüe el próximo año y que sería lindo si la abuela pudiera contribuir con algo para la educación de su nieto. Lo dijo con ese tono dulce y manipulador que ya conocía tan bien, como si el futuro de mi nieto dependiera de que yo me quedara sin techo sobre mi cabeza. Me quedé en silencio, procesando lo que acababa de escuchar. Mi hijo, el hombre al que había dedicado mi vida entera, al que le había dado todo incluso cuando yo no tenía nada, me estaba diciendo que no arreglara mi casa que literalmente se estaba cayendo a pedazos porque él y su esposa querían que yo guardara ese dinero para dárselo a ellos después. Querían que yo viviera en condiciones peligrosas, arriesgando mi vida, para que ellos pudieran seguir viviendo cómodamente. Traté de explicarles una vez más la urgencia de la situación. Les dije que no era una remodelación por capricho o por estética, que era literalmente una cuestión de seguridad, de supervivencia, que los contratistas me habían advertido que el techo podía colapsar en cualquier momento. Oscar me interrumpió con impaciencia y me dijo que los contratistas siempre exageraban para vender sus servicios, que probablemente el problema no era tan grave como me lo pintaban. Se fueron esa tarde sin ofrecerme ni un solo peso de ayuda, sin preguntarme si necesitaba algo, sin mostrar preocupación genuina por mi seguridad. Me quedé sola en mi casa esa tarde, mirando las grietas del techo que parecían burlarse de mí. Las palabras de Oscar resonaban en mi cabeza una y otra vez. Muy arriesgado. Gastar mi propio dinero en mi propia supervivencia era muy arriesgado según él. Me senté en mi sofá viejo y por primera vez en muchos años, lloré. Lloré de frustración, de impotencia, de desilusión profunda. Pero las lágrimas no iban a arreglar mi techo. Las lágrimas no iban a protegerme de morir aplastada si el concreto se derrumbaba sobre mí. Así que me sequé los ojos, respiré hondo, y tomé una decisión. Iba a hacer la reparación de todas formas, con o sin la aprobación de Oscar, con o sin su ayuda. Era mi casa, mi dinero, mi vida. Y si nadie más iba a cuidar de mí, entonces yo lo haría. Al día siguiente llamé al contratista y firmé el contrato. Le di un adelanto de $15,000 para que comprara los materiales. Me prometió que comenzaría la siguiente semana. Sentí un alivio mezclado con terror al ver cómo mis ahorros de toda una vida se iban en un solo pago, pero era necesario. Era eso o esperar a que el techo me cayera encima literalmente. Los trabajadores llegaron el lunes siguiente temprano en la mañana. Eran 3 hombres dirigidos por el contratista, don Mario, un señor de unos 50 años que parecía honesto y trabajador. Comenzaron a demoler las secciones más dañadas del techo. El ruido era ensordecedor. El polvo llenaba toda la casa. Tuve que cubrir mis pocos muebles con sábanas viejas para protegerlos. Durante las siguientes semanas, mi casa se convirtió en una zona de construcción. Yo me levantaba cada mañana a las 6 para prepararles café y desayuno a los trabajadores. No me lo pedían, pero yo sentía que era lo correcto. Ellos trabajaban duro bajo el sol, sudando, esforzándose para salvar mi casa. Lo menos que podía hacer era alimentarlos decentemente. Don Mario me caía bien. Me trataba con respeto, me explicaba cada paso del proceso, me mostraba los avances. Me daba cuenta de que era un trabajo honesto, que no me estaba robando ni un centavo. Cuando encontraban problemas adicionales, cosas que no habían sido evidentes en la inspección inicial, me lo decía con anticipación y me daba opciones. Nunca trataba de aprovecharse de mí por ser una mujer mayor sola. Oscar no volvió a visitarme durante todo ese mes que duró la construcción. Lo llamé un par de veces para contarle cómo iba todo,
pensando ingenuamente que tal vez se alegraría de saber que estaba tomando acción para estar segura. Pero sus respuestas eran frías y distantes. Me decía que estaba muy ocupado con el trabajo, que me llamaría después, y luego nunca lo hacía. Daniela me mandó un mensaje una semana después de que comenzara la construcción. No preguntaba cómo estaba yo o cómo iba la obra. Me preguntaba si ya podía volver a cuidar a Mateo los fines de semana, porque ellos querían ir a un spa de parejas. Le expliqué que mi casa estaba en construcción, llena de polvo y escombros, que no era seguro traer al niño ahí. No respondió. Simplemente me dejó en visto, como si yo hubiera cometido alguna ofensa imperdonable al no estar disponible para servirles. La obra terminó en 5 semanas, una semana antes de lo prometido. Don Mario y su equipo habían hecho un trabajo excelente. El techo nuevo era sólido, impermeable, seguro. Ya no había grietas ni manchas de humedad. Las paredes se veían limpias después de que las pintaran. Por primera vez en años, podía dormir tranquila sabiendo que no había riesgo de que el techo se derrumbara sobre mí en medio de la noche. El costo final fue de $30,000 exactos, tal como habíamos acordado. No hubo sorpresas ni cobros adicionales. Le entregué a don Mario los últimos $15,000 que me quedaban de mis ahorros. Al ver mi cuenta bancaria casi en ceros, sentí un vértigo terrible. Había gastado prácticamente todo lo que tenía. Me quedaban apenas $2,000 de colchón financiero. Pero al menos tenía un techo seguro sobre mi cabeza. Don Mario me dio un apretón de manos firme y me dijo que había sido un placer trabajar para mí. Que ojalá todos los clientes fueran tan amables y respetuosos como yo. Sus palabras me hicieron llorar, aunque traté de ocultarlo. Era triste que un extraño me tratara con más dignidad y consideración que mi propio hijo. Llamé a Oscar emocionada para contarle que la obra había terminado, que mi casa ahora era segura, que había quedado hermosa. Le sugerí que viniera a verla, que trajera a Mateo, que podríamos celebrar con una comida. Él me dijo que tal vez en unas semanas, que ahora estaban muy ocupados. Daniela había conseguido un nuevo puesto en su trabajo que requería más responsabilidades y estaban ajustándose a los nuevos horarios. Pasaron 2 meses sin que vinieran a visitarme. 2 meses en los que yo me sentaba sola en mi casa recién reparada, mirando el techo nuevo, sintiéndome orgullosa de haberlo logrado, pero también profundamente sola. Había gastado los ahorros de toda mi vida en esa reparación necesaria, y ni siquiera mi único hijo se había tomado la molestia de venir a ver el resultado. Seguía trabajando limpiando las 2 casas por semana, tratando de reconstruir poco a poco mis ahorros. Pero ahora todo mi ingreso se iba en gastos básicos. Comida, luz, agua, gas. No me quedaba nada extra para guardar. Vivía literalmente al día, con el terror constante de que cualquier emergencia médica o gasto inesperado me hundiría completamente. Una tarde de noviembre, Oscar finalmente vino a visitarme. Llegó solo, sin Daniela ni Mateo. Entró a mi casa y ni siquiera comentó sobre el techo nuevo, sobre lo bien que se veía todo ahora. Simplemente se sentó en la mesa de la cocina con una expresión seria que no pude descifrar. Había algo en su lenguaje corporal que me ponía nerviosa. Me preguntó directamente cuánto dinero me quedaba de mis ahorros. La pregunta me tomó por sorpresa. Le dije la verdad, que había gastado prácticamente todo en la reparación del techo, que me quedaban apenas $2,000 de emergencia. Esperaba tal vez que mostrara preocupación, que se ofreciera a ayudarme a reconstruir mis ahorros, que reconociera que yo había quedado en una posición vulnerable. En lugar de eso, su expresión se endureció. Me dijo que había sido una irresponsabilidad gastar todo mi dinero de esa manera, que él me había advertido que era arriesgado, que ahora si me pasaba algo, él tendría que hacerse cargo de mí porque yo no había sido prudente con mis finanzas. Lo dijo como si yo fuera una carga, como si haber salvado mi propia vida fuera un acto de egoísmo que lo perjudicaba a él. No pude contenerme más. Le pregunté qué alternativa había tenido. Si él prefería que hubiera esperado a que el techo se derrumbara sobre mí. Si hubiera sido mejor para él que yo hubiera muerto aplastada con mis $30,000 intactos en el banco para que él los heredara. Las palabras salieron más amargas de lo que pretendía, pero ya estaba harta de su falta de empatía. Oscar se puso de pie bruscamente, ofendido por mi comentario. Me dijo que yo estaba siendo dramática, que estaba exagerando como siempre, que él solo estaba tratando de ayudarme a ver las cosas desde una perspectiva financiera sensata, que ya no era una joven y tenía que empezar a pensar en el futuro,
¿En qué pasaría cuando ya no pudiera trabajar del todo? Le respondí que precisamente por eso había hecho la reparación. Porque necesitaba un lugar seguro donde vivir para ese futuro que él mencionaba. Porque esta casa era lo único que tenía y no podía darme el lujo de perderla. Porque a diferencia de él, yo no tenía a nadie que me respaldara económicamente si las cosas salían mal. Oscar salió de mi casa esa tarde sin despedirse siquiera. Escuché cómo arrancaba su auto con más fuerza de la necesaria, como un adolescente enojado. Me quedé sentada en mi cocina, temblando, tratando de procesar lo que acababa de pasar. Mi hijo estaba molesto conmigo no porque yo estuviera en peligro, sino porque había gastado dinero que él aparentemente ya consideraba suyo. Pasaron 3 semanas sin saber nada de él. No me llamó, no respondió mis mensajes, nada. Yo traté de no pensar demasiado en ello, de seguir con mi rutina, de concentrarme en mi trabajo y en reconstruir poco a poco mis ahorros. Pero la soledad pesaba más cada día. Era doloroso darme cuenta de que mi único hijo me había cortado el contacto simplemente porque no había hecho lo que él quería con mi propio dinero. Entonces, una mañana de diciembre, recibí una llamada de un número desconocido. Era una mujer que se identificó como representante del banco. Me dijo que necesitaban confirmar cierta información sobre un préstamo que había sido solicitado a mi nombre. Un préstamo de $200,000. Al principio pensé que era una estafa telefónica, de esas que intentan sacarle información a personas mayores. Le dije que debía haber un error, que yo no había solicitado ningún préstamo. Ella insistió en que tenían toda mi documentación, que el préstamo ya había sido aprobado y desembolsado 3 meses atrás. 3 meses. Justo cuando yo estaba comenzando la reparación de mi techo. Sentí que el piso se abría bajo mis pies. Le pedí que me diera más detalles. Ella me explicó que el préstamo había sido solicitado para la compra de una propiedad, una casa en una zona residencial exclusiva al norte de la ciudad. Que mi firma aparecía en todos los documentos, que mi información crediticia había sido utilizada, que yo era legalmente responsable de esa deuda. Colgué el teléfono con las manos temblando tanto que apenas podía sostenerlo. Esto no podía estar pasando. Debía ser un error, una confusión administrativa, algo. Pero en el fondo de mi corazón, ya sabía la verdad. Ya sabía quién había hecho esto. Solo una persona tenía acceso a mis documentos personales, a mi información, a todo lo necesario para falsificar mi firma o convencerme de firmar algo sin que yo supiera realmente qué era. Llamé a Oscar inmediatamente. No contestó. Le dejé 3 mensajes de voz cada vez más desesperados, pidiéndole que me llamara urgentemente, que necesitaba hablar con él sobre algo grave. Nada. Llamé a Daniela. Tampoco contestó. Era como si se hubieran puesto de acuerdo para ignorarme completamente. Fui al banco en persona esa misma tarde. Le expliqué a un ejecutivo de créditos lo que estaba pasando. Él sacó el expediente y me mostró los documentos. Ahí estaba mi nombre, mi firma, copias de mi identificación, comprobantes de domicilio. Todo parecía legítimo en papel. Me mostraron la dirección de la propiedad que supuestamente yo había comprado con ese préstamo. Le pedí que me diera la dirección exacta. La anoté con mano temblorosa. Cuando salí del banco, tomé un taxi directamente hacia esa dirección, aunque el viaje me costaría casi todo el dinero que llevaba en la cartera. Necesitaba ver con mis propios ojos qué era esto. El taxi me dejó frente a una casa hermosa en una privada con seguridad. Era una construcción moderna de 2 pisos, con jardín amplio, cochera para 3 autos, grandes ventanales. El tipo de casa con el que cualquiera soñaría. El tipo de casa que yo nunca podría pagar en 1000 vidas. Y ahí, estacionado en la entrada, estaba el auto de Oscar. Toqué el timbre con el corazón latiendo tan fuerte que pensé que se me saldría del pecho. Daniela abrió la puerta. Su expresión cuando me vio fue de sorpresa total, seguida inmediatamente de molestia. Me preguntó qué hacía ahí, cómo había conseguido la dirección. Le dije que necesitaba hablar con Oscar inmediatamente. Ella trató de cerrarme la puerta en la cara, pero yo empujé y entré. No iba a dejarme detener. Oscar apareció desde la sala, se veía incómodo, culpable. Le pregunté directamente si él había tomado un préstamo a mi nombre. Si había comprado esta casa usando mi crédito, mi información, mi firma. Hubo un silencio largo e incómodo. Daniela fue quien finalmente habló.
Me dijo con ese tono condescendiente que tanto odiaba que no entendía cómo funcionaban las finanzas familiares. Que ellos habían necesitado un codeudor para calificar para el préstamo de esta casa porque estaban pagando todavía el departamento anterior. Que yo, con mi casa ya pagada y mi historial crediticio limpio, era la opción perfecta. Le grité que nadie me había pedido permiso. Que yo no había autorizado nada de esto. Que ni siquiera sabía que esta casa existía hasta hace unas horas. Oscar finalmente habló, con voz baja y evasiva. Me dijo que habían planeado decírmelo después, una vez que todo estuviera establecido. Que sabían que yo me preocuparía innecesariamente si se lo planteaban antes. Que yo me preocuparía innecesariamente. Como si falsificar mi firma y endeudarme por $200,000 fuera algo trivial. Como si hipotecar mi futuro sin mi consentimiento fuera un detalle menor. Le pregunté cómo habían conseguido mi firma en esos documentos. Oscar miró hacia otro lado, incapaz de sostenerme la mirada. Daniela intervino otra vez. Me explicó con frialdad que recordara aquella tarde de domingo, meses atrás, cuando habían venido a visitarme. Cuando yo les había mostrado las cotizaciones del techo y les había hablado de mis planes. Oscar me había pedido que firmara unos documentos, diciéndome que eran para actualizar mi testamento, para asegurarse de que Mateo estuviera protegido si algo me pasaba. Que era importante hacerlo ahora que yo iba a gastar todos mis ahorros. Recordé ese momento. Recordé haber firmado esos papeles sin leerlos realmente, confiando ciegamente en mi hijo. Confiando en que él nunca me haría daño, en que él siempre velaría por mis intereses. Qué estúpida había sido. Qué ingenua. Qué ciega ante la realidad de quién era realmente mi hijo. Le pregunté cómo se atrevían. ¿Cómo podían hacerme algo así después de todo lo que yo había sacrificado por él durante toda su vida? Oscar finalmente explotó. Me gritó que él nunca me había pedido que sacrificara nada por él. Que esas habían sido mis decisiones, no las de él. Que si yo había elegido vivir una vida miserable limpiando casas ajenas, esa había sido mi elección, no su culpa. Daniela agregó que además yo debería estar feliz de poder ayudarlos. Que esta casa era una inversión excelente que se revalorizaría con el tiempo. Que técnicamente el préstamo estaba a mi nombre, pero ellos estaban pagando las mensualidades, así que yo no tenía por qué preocuparme. Que estaba haciendo un drama innecesario por algo que al final me beneficiaba también porque era para mi nieto. Les pregunté cuánto era la mensualidad de ese préstamo. Oscar murmuró que $3,200 al mes. $3,200. Esa cantidad era más de lo que yo ganaba en 2 meses completos de trabajo. Si ellos dejaban de pagar por cualquier motivo, yo sería legalmente responsable de esa deuda. Podían quitarme mi casa, la que acababa de reparar con todos mis ahorros. Podían dejarme en la calle. Le grité esto a Oscar, tratando de hacerle entender la magnitud de lo que había hecho. Él me dijo que yo estaba exagerando, que ellos tenían buenos trabajos y buenos ingresos, que no iban a dejar de pagar. Que confiara en él. Confiar en él. Después de lo que acababa de descubrir, después de esta traición monumental, me pedía que confiara en él. Salí de esa casa llorando, temblando de rabia e impotencia. Caminé varias cuadras sin rumbo fijo antes de darme cuenta de que no tenía dinero suficiente para otro taxi de regreso. Tuve que tomar 2 autobuses, un viaje de casi 2 horas, sentada entre desconocidos mientras las lágrimas seguían cayendo sin control. La gente me miraba con lástima o incomodidad, pero yo ya no me importaba mantener las apariencias. Cuando llegué a mi casa era de noche. Me senté en mi sala, bajo mi techo nuevo que me había costado todo, y sentí que todo había sido inútil. Había salvado mi casa de colapsar físicamente solo para descubrir que mi hijo la había puesto en riesgo de todas formas. Si Oscar y Daniela dejaban de pagar ese préstamo, los bancos vendrían por mi propiedad. Todo lo que había construido, todo lo que me quedaba, podía desaparecer por decisiones que yo nunca tomé. Esa noche no dormí. Me quedé sentada en la oscuridad, pensando en todas las señales que había ignorado durante años. Todas las veces que Oscar había demostrado que yo no era importante para él. Todas las ocasiones en que había elegido a Daniela, su comodidad, sus deseos, por encima de mi bienestar. Cómo había permitido que ella me tratara como sirvienta. Cómo nunca me había defendido, nunca me había valorado, nunca me había agradecido realmente. Los días siguientes fueron una pesadilla. Traté de buscar ayuda legal, de consultar con abogados sobre qué podía hacer.
Pero todos me decían lo mismo. Mi firma estaba en los documentos. Mi información había sido utilizada con mi identificación real. Técnicamente yo había autorizado el préstamo. Probar fraude sería casi imposible, especialmente contra mi propio hijo. Y aun si lo lograba, el proceso sería largo, costoso, devastador emocionalmente. Un abogado me sugirió que hablara con Oscar, que intentara llegar a un acuerdo familiar para que él oficialmente asumiera la deuda o me sacara como codeudora. Intenté llamarlo durante una semana completa. Nunca contestó mis llamadas. Le mandé mensajes explicándole que necesitábamos resolver esto legalmente, que necesitaba protección formal de que él seguiría pagando. Nunca respondió. Finalmente, después de 2 semanas, apareció en mi casa una tarde. Traía una expresión de fastidio, como si yo fuera una molestia que tenía que atender. Le dije que necesitábamos ir juntos al banco, que necesitaba que firmara documentos asumiendo la responsabilidad completa del préstamo, liberándome a mí de cualquier obligación. Se rió. Literalmente se rió en mi cara. Me dijo que eso era imposible, que el banco jamás aprobaría quitarme del préstamo porque mi crédito era lo que había hecho posible que les dieran tanto dinero, que sin mí como aval, ellos no calificaban para mantener esa casa, que yo tendría que simplemente aceptar la situación y dejar de crear problemas. Le pregunté qué pasaría si ellos dejaban de pagar, si perdían sus trabajos, si tenían una emergencia, si simplemente decidían que ya no querían seguir pagando. Oscar me aseguró que eso no iba a pasar, que él ganaba bien, que Daniela también tenía buenos ingresos, que podía manejar perfectamente los $3,200 mensuales sin problema. Pero yo ya no le creía. Ya no confiaba en ninguna palabra que saliera de su boca. Le supliqué que al menos me dejara tener algo por escrito, un documento privado entre nosotros donde él se comprometiera legalmente a pagar. Él se negó. Me dijo que yo estaba siendo ridícula, desconfiada, malagradecida, que después de todo lo que él había logrado en la vida, yo todavía lo trataba como si fuera un irresponsable. Me quedé mirándolo, realmente mirándolo, tal vez por primera vez en años. Y vi a un extraño. Vi a un hombre egoísta, manipulador, capaz de destruir a su propia madre por su conveniencia. Vi todo lo que yo no había querido ver durante décadas porque era más fácil vivir en la ilusión de que mi hijo me amaba. Los meses siguientes viví en un estado constante de ansiedad. Cada vez que sonaba mi teléfono, mi corazón se detenía pensando que sería el banco avisándome que Oscar había dejado de pagar. Cada noche revisaba compulsivamente mi correo electrónico buscando notificaciones de pagos atrasados. Llamaba al banco cada semana para confirmar que las mensualidades estaban siendo cubiertas. Seguí trabajando limpiando casas, pero ahora el estrés afectaba mi salud de maneras nuevas. Desarrollé presión alta. Comenzaron los dolores de cabeza constantes. Perdí peso porque la ansiedad me quitaba el apetito. Mis manos temblaban aún más que antes. Dormía apenas 3 o 4 horas cada noche, despertándome sobresaltada de pesadillas donde perdía mi casa. Oscar y Daniela no volvieron a contactarme. Era como si después de conseguir lo que querían, yo ya no tuviera ningún propósito en sus vidas. Ni siquiera me llamaban para que cuidara a Mateo. Supongo que ya no necesitaban mi ayuda ahora que vivían en su casa nueva y podían pagar niñeras profesionales con el dinero que les sobraba después de hacer los pagos de la deuda que estaba a mi nombre. Pasó un año entero de esta manera. Un año viviendo al límite, trabajando a pesar de mi salud deteriorada, sobreviviendo con lo mínimo para poder guardar algo de dinero por si acaso. Por si acaso Oscar dejaba de pagar y yo tenía que empezar a cubrir esas mensualidades imposibles. Por si acaso perdía mi casa y necesitaba dinero para rentar algo. Por si acaso todo colapsaba como yo sabía en el fondo que eventualmente pasaría. Y entonces sucedió. Una tarde de marzo recibí una carta del banco. El préstamo tenía 2 mensualidades atrasadas. 2 meses sin pagar. $6,400 de deuda más intereses moratorios. Y como codeudora, yo era legalmente responsable de cubrirlos inmediatamente o enfrentar acciones legales. Llamé a Oscar en ese mismo instante. Gracias a Dios, contestó. Le grité que qué estaba pasando, por qué había dejado de pagar. Él me dijo con voz cansada que habían tenido algunos gastos imprevistos. Que Daniela había dejado su trabajo porque el ambiente laboral era tóxico y estaba afectando su salud mental. Que solo con el sueldo de él no alcanzaba para cubrir todas sus deudas. Que necesitaban un poco de tiempo para ajustarse.
Le pregunté por qué no me había avisado antes. ¿Por qué había esperado hasta que el banco me notificara? Me dijo que no quería preocuparme, que pensaba resolver la situación antes de que yo me enterara. Mentiras. Todo eran mentiras. Él no había pensado en mí ni por un segundo. Simplemente había dejado de pagar, sabiendo perfectamente que yo cargaría con las consecuencias. Le expliqué con la voz quebrándose que yo no tenía $6,400, que había estado ahorrando durante todo el año, pero apenas tenía 4,000 en mi cuenta, que si yo pagaba esto, me quedaría sin nada otra vez, que no podía seguir rescatándolo de sus errores. Él se molestó y me dijo que técnicamente la deuda estaba a mi nombre, así que era mi responsabilidad también, que si yo no pagaba, ambos sufriríamos las consecuencias. Colgué el teléfono y me quedé sentada en mi cocina, mirando esa carta del banco como si fuera una sentencia de muerte. $6,400. Yo tenía 4,000 ahorrados después de un año entero de sacrificios extremos. Si pagaba eso, me quedaría en números rojos. Y lo peor de todo era saber que esto no terminaría aquí. Si Daniela no volvía a trabajar, si Oscar no encontraba una forma de aumentar sus ingresos, esto se repetiría mes tras mes hasta destruirme completamente. Esa noche tomé una decisión difícil. No iba a pagar. No podía seguir sacrificándome por alguien que claramente no le importaba destruirme. Pero tampoco podía simplemente quedarme de brazos cruzados esperando a que me quitaran mi casa. Necesitaba protegerme de alguna manera, aunque no sabía exactamente cómo. A la mañana siguiente fui a ver a otro abogado, uno que me habían recomendado que era más agresivo en este tipo de casos. Le expliqué toda la situación desde el principio. Como Oscar había usado mi firma engañándome, como había tomado el préstamo sin mi conocimiento real, como ahora estaba dejando de pagar poniéndome en riesgo. El abogado me escuchó con atención y luego me dio noticias que no quería escuchar. Me dijo que legalmente, aunque yo demostrara que había sido engañada, el proceso para anular el préstamo tomaría años. Años que yo no tenía. Mientras tanto, el banco seguiría exigiendo pagos y eventualmente ejecutaría la garantía, que era mi casa. Mi única opción real era pagar las mensualidades atrasadas para detener el proceso de ejecución inmediato, y luego intentar negociar algo con Oscar o con el banco. Le dije que no tenía suficiente dinero para pagar todo lo atrasado. El abogado sugirió que vendiera algo, que pidiera un préstamo personal, que buscara cualquier forma de conseguir ese dinero rápidamente porque cada día que pasaba, los intereses moratorios seguían creciendo. Era una situación imposible. No tenía nada que vender excepto mi casa, y esa era precisamente lo que estaba tratando de salvar. Regresé a mi casa derrotada. Me senté en mi sofá y por primera vez en mi vida consideré seriamente rendirme. Dejar que se llevara la casa, mudarme a un cuarto de renta en algún lugar barato, vivir mis últimos años en la pobreza más absoluta. Tal vez eso era lo que merecía por haber sido tan tonta, tan ciega, tan dispuesta a creer en alguien que nunca me había valorado. Pero entonces miré alrededor de mi sala. Vi el techo que había salvado con todos mis ahorros. Vi las paredes que había pintado yo misma. Vi cada rincón de esta casa que representaba décadas de mi vida, de mi esfuerzo, de mi existencia. Y algo dentro de mí se endureció. No iba a rendirme. No iba a dejar que Oscar me quitara lo único que me quedaba sin pelear. Hice algo que nunca había hecho antes. Fui con mis 2 empleadoras, las señoras para quienes limpiaba, y les expliqué mi situación con completa honestidad. Les conté que mi hijo había tomado un préstamo a mi nombre sin mi consentimiento real, que ahora estaba atrasado en los pagos, que yo necesitaba conseguir dinero urgentemente o perdería mi casa. Les pregunté si podían pagarme por adelantado 2 meses de trabajo, o si conocían a alguien más que necesitara servicios de limpieza. Ambas señoras fueron increíblemente compasivas. Una de ellas, la señora Patricia, me ofreció prestarme $3,000 sin intereses. Me dijo que yo había trabajado para ella durante casi 15 años con honestidad y dedicación, que confiaba en que yo le devolvería el dinero cuando pudiera. La otra, la señora Mercedes, me consiguió 2 casas adicionales para limpiar, trabajos extras que podía hacer los fines de semana. Lloré frente a ellas. Lloré porque 2 señoras que técnicamente eran solo mis empleadoras me mostraban más compasión y humanidad que mi propio hijo. Me ofrecieron café, me abrazaron, me dijeron que todo se resolvería. Ese día entendí algo fundamental: la familia no siempre es la sangre.
A veces la familia son las personas que eligen estar ahí para ti cuando más lo necesitas. Con los $3,000 del préstamo de la señora Patricia y mis $4,000 ahorrados, logré reunir los $7,000 que necesitaba para cubrir las 2 mensualidades atrasadas más una parte de los intereses moratorios. Fui al banco y hice el pago, sintiendo como cada dólar que entregaba era un pedazo de mi alma. Me quedé con 0 en mi cuenta bancaria. 0. Después de toda una vida de trabajo. Llamé a Oscar para informarle que yo había cubierto su deuda. Esperaba al menos un agradecimiento, un reconocimiento de la magnitud de lo que acababa de hacer. En lugar de eso, me dijo con frialdad que él sabía que yo lo resolverías, que por eso no se había preocupado demasiado, que yo siempre encontraba la manera de solucionar las cosas. Le dije que esto no podía volver a pasar, que si él volvía a atrasarse en los pagos, yo no tendría cómo cubrirlo, que había tenido que pedir dinero prestado, que estaba en una situación financiera desesperada por su culpa. Oscar suspiró con impaciencia y me dijo que dejara de dramatizar, que él iba a retomar los pagos el siguiente mes, que Daniela estaba buscando un nuevo trabajo, que todo se iba a estabilizar. Pero no se estabilizó. El siguiente mes Oscar hizo el pago completo. El mes después solo pagó la mitad. El tercer mes no pagó nada. Cada vez que lo llamaba para reclamarle, tenía una excusa diferente. Que Mateo había tenido gastos médicos. Que el auto se había descompuesto. Que habían tenido que hacer reparaciones urgentes en la casa. Siempre algo. Siempre una razón por la cual sus responsabilidades financieras no podían ser cubiertas. Yo seguía trabajando como loca. Las 2 casas originales más las 2 nuevas que me había conseguido la señora Mercedes. 4 casas por semana, incluyendo fines de semana. Mi cuerpo gritaba de dolor cada noche. Mis rodillas estaban destruidas. Mi espalda se había vuelto un tormento constante. Pero no podía parar. Tenía que devolver los $3,000 a la señora Patricia. Tenía que estar preparada para cuando Oscar volviera a fallar en los pagos. Pasé 6 meses en ese infierno. Trabajando hasta el agotamiento, viviendo con lo mínimo indispensable, cada centavo que ganaba iba directo a pagar deudas o a intentar reconstruir un colchón de emergencia. Perdí 10 kilos. Me salieron canas nuevas. Desarrollé insomnio crónico. Me veía en el espejo y casi no me reconocía. Me había convertido en una sombra de mí misma. Y entonces, una tarde de septiembre, finalmente tuve un pequeño respiro. Logré devolver completamente los $3,000 a la señora Patricia. Ella los recibió con una sonrisa y me dijo que estaba orgullosa de mí, que pocas personas tenían mi integridad y mi fuerza. Sus palabras me hicieron llorar otra vez. Era triste que necesitara buscar en extraños el reconocimiento y el apoyo que mi propia familia nunca me dio. Además, había logrado ahorrar $2,500 adicionales. No era mucho, pero era algo. Una pequeña red de seguridad. Una luz al final del túnel que había sido tan oscuro durante tanto tiempo. Por primera vez en meses, dormí una noche completa sin pesadillas sobre perder mi casa. Pero esa paz duró exactamente 4 días. El domingo por la tarde, Oscar apareció en mi casa sin avisar. Venía con Daniela y con Mateo, a quien yo no había visto en casi un año. Mi nieto había crecido tanto que casi no lo reconocí. Tenía 5 años ahora. Era un niño hermoso con los ojos de su padre y la sonrisa que yo recordaba de Oscar cuando era pequeño. Mi corazón se estrujó al verlo. Traté de abrazarlo, pero él se escondió detrás de Daniela. Ya ni siquiera me recordaba bien. Había pasado tanto tiempo desde la última vez que lo cuidé, que para él yo era prácticamente una extraña. Eso dolió más de lo que quiero admitir. Me habían quitado incluso la relación con mi nieto. Oscar y Daniela entraron a mi casa con una actitud tensa que inmediatamente me puso en alerta. No era una visita social. Algo venía. Algo malo. Les ofrecí café pero dijeron que no, que esto no tomaría mucho tiempo. Se sentaron en mi sala y me miraron con una expresión que no pude descifrar completamente, pero que me llenó de un miedo profundo. Oscar fue directo al punto. Me dijo que habían estado analizando su situación financiera con mucho cuidado durante los últimos meses. Que las cosas no estaban funcionando como habían planeado. Que Daniela había conseguido un nuevo trabajo, pero ganaba menos que antes. Que sus gastos mensuales eran demasiado altos.
que el pago de la casa de $200,000 más el pago del departamento que todavía estaban terminando de liquidar era insostenible. Me explicó todo esto con un tono casi profesional, como si estuviera presentando un informe financiero en su trabajo y no hablando de cómo habían destruido mi vida. Le pregunté a dónde quería llegar con todo esto. Daniela intervino con esa voz dulce y manipuladora que tanto detestaba. Me dijo que habían llegado a una solución que sería beneficiosa para todos. Me explicaron que ellos iban a vender su departamento viejo. Con el dinero de esa venta, podrían cubrir algunas deudas pequeñas que tenían acumuladas. Pero no sería suficiente para ponerse al corriente con el préstamo de la casa grande. Ahí llevaban acumuladas ya 5 mensualidades atrasadas. $16,000 más intereses moratorios que seguían creciendo cada día. El banco ya les había enviado la primera notificación de ejecución hipotecaria. En 3 meses, si no se ponían al corriente, iniciarían el proceso legal para quitarles la casa. Y como la casa estaba a mi nombre también, eso significaba que mi historial crediticio quedaría destruido y mi propia casa entraría en riesgo porque estaba ligada como garantía secundaria. Le pregunté por qué no me habían dicho nada antes. ¿Por qué habían esperado hasta que la situación era tan desesperada? Óscar se encogió de hombros y dijo que habían estado tratando de resolverlo solos, que no querían preocuparme, que pensaban que podían manejarlo. Las mismas excusas de siempre. Las mismas mentiras. Entonces Daniela soltó la bomba. Me dijo que la única solución viable que habían encontrado era que yo vendiera mi casa. Que con el dinero de la venta, podríamos pagar completamente el préstamo de $16,000 atrasado, poner al corriente la hipoteca, y me quedaría dinero suficiente para rentar un departamento pequeño por un tiempo mientras encontraba algo más permanente. Me quedé en silencio, procesando lo que acababa de escuchar. Querían que yo vendiera mi casa. La casa que había salvado gastando todos mis ahorros. La casa donde había vivido durante más de 30 años. La casa donde Óscar creció. La casa que era lo único que me quedaba en este mundo. Querían que yo me quedara sin nada para salvarlos a ellos de las consecuencias de sus propias decisiones irresponsables. Óscar agregó que no era solo por ellos. Que también era por mí. Que si el banco ejecutaba la hipoteca, yo perdería mi casa de todas formas sin obtener ningún beneficio. Que al menos si la vendía voluntariamente, podría controlar el proceso y asegurarme de obtener un buen precio. Que estaba siendo práctica, inteligente, que era la única opción lógica que teníamos. Les dije que no. Fue una palabra simple, corta, pero salió de mi boca con una firmeza que yo misma no sabía que tenía. Les dije que no iba a vender mi casa. Que ellos habían creado este problema y ellos tendrían que encontrar la forma de resolverlo. Que yo ya había pagado demasiado por sus errores. Daniela se puso de pie furiosa. Me gritó que yo estaba siendo egoísta. Que era mi nieto el que sufriría las consecuencias. Que Mateo se quedaría sin casa por mi culpa, que tendríamos que mudarnos a un lugar horrible, que su infancia quedaría marcada por mi negativa a ayudar. Trataba de manipularme usando al niño, haciéndome sentir culpable por no sacrificarme una vez más. Le respondí con voz temblorosa pero firme que Mateo era responsabilidad de ellos, no mía. Que ellos eran sus padres y debían encontrar la forma de proveerle un hogar. Que yo ya había hecho mi parte criando a Óscar, sacrificándome durante décadas por él, y que ahora me tocaba a mí cuidar de lo poco que me quedaba. Óscar se acercó a mí con una expresión dura que nunca le había visto. Me dijo que si yo no vendía mi casa voluntariamente, el banco de todas formas la ejecutaría cuando el préstamo cayera en mora total. Que yo la perdería sin obtener ningún beneficio, que terminaría en la calle sin un solo centavo. Que al menos si cooperaba ahora, podía salvar algo. Le dije que prefería perderla así que entregarla voluntariamente para salvarlos a ellos. Que si el banco me la quitaba, al menos sabría que luché hasta el final por lo mío. Que no iba a ser yo quien firmara los papeles de mi propia destrucción solo para que ellos pudieran mantener su casa de lujo que nunca debieron comprar. Daniela se rió con amargura. Me dijo que yo era una vieja terca y egoísta. Que siempre había sabido que yo era así, que solo pensaba en mí misma, que nunca había querido realmente a Óscar porque una madre que amara a su hijo haría cualquier cosa por ayudarlo. Sus palabras eran como cuchillos, diseñadas para herirme profundamente. Pero algo dentro de mí se había roto definitivamente durante estos meses de sufrimiento. Sus insultos ya no me alcanzaban. Ya no me importaba lo que ella pensara de mí.
Ya no necesitaba su aprobación ni la de Oscar. Por primera vez en mi vida, iba a elegirme a mí misma. Le pedí a Oscar que mirara alrededor de mi casa. Le recordé que cuando me pidió opinión sobre gastar $30,000 en arreglar este techo que literalmente se estaba cayendo, él me dijo que era muy arriesgado, que yo debía ser prudente con mi dinero, que no era sensato hacer esa inversión. Esas habían sido sus palabras exactas. Pero meses después, él tomó $200,000 a mi nombre, sin preguntarme, sin avisarme, sin mi consentimiento real, para comprar una casa de lujo para Daniela. $200,000 versus $30,000. Una casa de capricho versus reparaciones de supervivencia. Y ahora, cuando sus decisiones irresponsables los habían llevado al desastre, querían que yo pagara el precio. Oscar trató de interrumpirme, pero yo no lo dejé. Continué hablando, diciendo todas las verdades que había guardado durante décadas. Le recordé cada sacrificio que había hecho por él. Cada comida que me salté para que él pudiera comer mejor. Cada noche que trabajé hasta que me dolía todo el cuerpo para pagarle su educación. Cada vez que renuncié a mis propios sueños para que él pudiera cumplir los suyos. Le dije que cuando su padre murió, yo pude haberme dado por vencida. Pude haber puesto a Oscar con algún familiar y buscar mi propia vida. Pero no lo hice. Trabajé el doble, el triple, destruyendo mi salud para que él tuviera todo lo que necesitaba. Para que pudiera graduarse de la universidad con honores. Para que pudiera tener la vida que yo nunca tuve. ¿Y cuál había sido mi recompensa? Un hijo que me veía como un recurso que explotar. Una nuera que me trataba como empleada doméstica. Un nieto que ni siquiera me recordaba porque me habían apartado de su vida. Una deuda de $200,000 que yo nunca autoricé. La amenaza constante de perder lo único que me quedaba. Daniela trató de hablar, pero yo la callé con un gesto de la mano. Le dije que ella no tenía derecho a opinar sobre mi relación con mi hijo. Que ella había llegado a nuestras vidas cuando Oscar ya era un hombre hecho, cuando todo el trabajo duro ya estaba terminado. Que era fácil juzgarme desde su posición de privilegio, habiendo crecido con padres que le dieron todo sin que ella tuviera que sacrificar nada. Le expliqué que yo no era egoísta por negarme a vender mi casa. Que egoístas eran ellos por pedírmelo. Egoístas por haber tomado un préstamo a mi nombre sin mi permiso. Egoístas por haber puesto en riesgo mi futuro por sus caprichos. Egoístas por aparecer ahora exigiéndome que resolviera sus problemas cuando nunca habían estado ahí para resolver los míos. Oscar finalmente explotó. Me gritó que él nunca me pidió todos esos sacrificios. Que si yo había elegido vivir una vida miserable, esa había sido mi decisión. Que él no tenía que pasarse la vida pagando por elecciones que yo tomé libremente. Que ya era hora de que yo dejara de usar mi pasado como arma emocional contra él. Sus palabras confirmaron lo que yo ya sabía en el fondo. Mi hijo no solo no me valoraba, sino que me culpaba por haberlo amado demasiado. Me culpaba por haber trabajado tan duro por él. Me culpaba por recordarle todo lo que yo había hecho. Como si mi sacrificio fuera una carga para él en lugar de un acto de amor. Le dije con voz tranquila, sorprendentemente calmada, que tenía razón en algo. Que yo había tomado esas decisiones libremente. Y ahora estaba tomando otra decisión libremente. La decisión de decirle que no. La decisión de protegerme a mí misma por primera vez en mi vida. La decisión de no seguir siendo la que siempre se sacrificaba para que otros brillaran. Les pedí que se fueran de mi casa. Oscar me miró con una mezcla de rabia e incredulidad, como si no pudiera creer que yo me estuviera atreviendo a plantarle cara. Daniela tomó a Mateo de la mano y salió de mi casa haciendo un escándalo, diciendo cosas horribles sobre mí que el niño escuchaba todo confundido. Oscar se quedó un momento más en la puerta. Me dijo que esto no terminaría así. Que cuando el banco ejecutara el préstamo y me quitaran mi casa, no fuera a buscarlo pidiendo ayuda. Que él no iba a rescatarme. Que yo había tomado mi decisión y ahora tendría que vivir con las consecuencias. Le respondí que estaba perfectamente dispuesta a vivir con las consecuencias de mis propias decisiones, algo que él claramente no sabía hacer. Cuando se fueron, me senté en mi sala y lloré durante horas. No por arrepentimiento, sino por alivio. Por liberación. Por la sensación de haberme defendido por primera vez. Las lágrimas eran dolorosas, pero también catárticas. Estaba llorando el final de una relación que probablemente nunca había sido lo que yo pensaba que era. Los días siguientes fueron difíciles.
La culpa trataba de invadirme constantemente. Me preguntaba si había hecho lo correcto, si debería haberlos ayudado una vez más, si estaba siendo realmente egoísta como ellos decían. Pero cada vez que esos pensamientos llegaban, me recordaba a mí misma que yo no había creado este problema, que yo había sido la víctima, no la villana. 3 semanas después, recibí una llamada de Oscar. Su voz sonaba derrotada. Me informó que habían perdido la casa, que el banco había ejecutado la hipoteca, que se estaban mudando de regreso al departamento viejo que todavía no terminaban de pagar. Esperó un momento, probablemente esperando que yo dijera algo, que me ofreciera ayudar, que me sintiera culpable. Le pregunté si eso significaba que el préstamo que estaba a mi nombre había sido cancelado con la ejecución de la propiedad. Hubo un silencio largo. Finalmente admitió que sí, que al perder la casa que era la garantía principal del préstamo, la deuda había sido saldada con la propiedad, que mi casa ya no estaba en riesgo, que yo estaba libre de esa obligación. Sentí que un peso gigantesco se levantaba de mis hombros. Había resistido. Había dicho que no y había sobrevivido. Mi casa estaba a salvo. Mi futuro estaba asegurado dentro de lo posible. Había pagado un precio emocional altísimo, pero había salido adelante. Le dije a Oscar que lamentaba que las cosas hubieran terminado así, que esperaba que esta experiencia le enseñara algo sobre responsabilidad y sobre las consecuencias de sus acciones, que mi puerta siempre estaría abierta si él quería una relación genuina basada en respeto mutuo, pero que nunca más permitiría que me usaran o manipularan. Él colgó sin decir nada más. No he vuelto a saber de él desde entonces. Han pasado ya 6 meses. A veces me pregunto cómo está Mateo, si piensa en mí, si le han contado alguna versión distorsionada de lo que pasó. Extraño a mi nieto con todo mi corazón, pero entiendo que ese es el precio que tuve que pagar por elegirme a mí misma. Ahora vivo tranquila en mi casa con el techo seguro sobre mi cabeza. Sigo trabajando limpiando 2 casas por semana, solo las que mi cuerpo puede manejar. La señora Patricia y la señora Mercedes se han convertido en algo parecido a amigas. Ellas me escuchan, me valoran, me tratan con la dignidad que mi propia familia nunca me dio. He aprendido algo fundamental en estos últimos años, que decir no te hace egoísta, que poner límites no te hace mala persona, que protegerte a ti misma no te convierte en villana. Pasé décadas creyendo que mi valor dependía de cuánto podía sacrificarme por otros, de cuánto podía soportar sin quejarme, de cuánto podía dar sin recibir nada a cambio. Ahora entiendo que el amor verdadero no exige que te destruyas por otros, que una relación sana, incluso entre madre e hijo, debe tener reciprocidad y respeto, que no puede salvar a personas que no quieren asumir responsabilidad por sus propias vidas, y que a veces, la única forma de sobrevivir es soltar a quienes te están hundiendo. Mi historia no es única. Sé que hay muchas mujeres como yo, especialmente de mi generación, que pasaron toda su vida dándolo todo por sus familias solo para ser descartadas cuando ya no eran útiles. Mujeres que fueron entrenadas desde niñas a ser sacrificadas, calladas, invisibles. Mujeres que nunca aprendieron que también merecían amor, cuidado, consideración. Si alguien que está leyendo o escuchando esto se identifica con mi historia, quiero decirle algo importante. Nunca es demasiado tarde para defenderte. Nunca es demasiado tarde para decir no. Nunca es demasiado tarde para elegirte a ti misma. Puede ser doloroso. Puede significar perder relaciones que pensabas que eran importantes. Pero al final, la única persona que estará contigo hasta tu último día eres tú misma, y mereces tratarte con el amor y el respeto que les has dado a otros durante tanto tiempo. Yo, Francisca Godínez, a mis 62 años, finalmente aprendí mi valor. Y nadie, ni siquiera mi propio hijo, me lo va a quitar otra vez.